Good evening. Hello. I would like to move on straight on to the last panel session of the conference. We're keen to get started. Since I arrived in Bilbao, I've been told since the moment I arrived that this session has to end on the dot of 18:45 because the President is arriving. So I'm determined to stick to my instructions. Thank you very much. So this is the session on productivity, innovation, and competition, key elements for competitiveness. I suppose these themes have been discussed so far throughout the day from various different perspectives, but we have this evening hopefully some fresh perspectives to come from an interesting panel. I'll just introduce them on my left. We have Jose Vicente de los Mozos, who's chairman of Renault España, one of the major employers in Spain. Next to him we have Joaquim Almunia, who is the Vice President of the European Commission and the Commissioner for Competition, and also, I understand, a native of this city. And next to him we have Andrei Kudelski, Chairman and Chief Executive of Kudelski, a Swiss-listed technology group. And finally, but not by no means least, on my far left, we have Rosa Garcia, who is the President of Siemens in Spain, but previously spent a long career at Microsoft. So will, I'm sure, bring perspectives on technology from that perspective. So a couple of other things before we start. Very sadly, Jose Manuel Soria, the Minister for Industry, Energy and Tourism, is unable to join the panel. I'm told that he's unwell. It's not that he was worried about all the hostile questions about electricity prices he was going to get from the industrialists in the room following the sessions earlier in the day. Finally, if I could just make one request, which is that if you would like to ask questions, please fill in the form. Can I ask you just to fill, if possible, in English? If you can't, then somebody will translate it for me. But otherwise, there's a danger that I might end up asking a completely different question to the one that you wanted. So without any further time, we must finish on the dot. I've been told, as I'm determined to do that. So I shall turn first to Mr. Almunia. Buenas tardes, ministro, colega Karel de Gucht, autoridades. Thank you very much to Simon Nixon for these introductory words. Bueno, vamos a hablar de productividad, innovación y competencia. Llevamos todo el día hablando de competitividad y, lógicamente, yo quiero aportar algunos puntos en el tiempo que nos recomienda el moderador desde un punto de vista de la política de competencia. Pero, empezando por el tema de la competitividad, lo primero que quiero resaltar es una paradoja, porque es verdad que tenemos en Europa, en España por supuesto, pero en el conjunto de la Unión Europea, problemas serios de competitividad, en particular en el sector industrial, pero más allá del sector industrial también. Antes César Alierta hablaba de la enorme presión que hacen los llamados over-the-top players, que yo puedo nombrar, los Google, Facebook, Apple, Microsoft y demás, sobre industrias que hace pocos años todavía estaban en una posición extraordinariamente favorable, no solo en Europa, sino más allá de Europa, y hoy ven cómo la presión de sus competidores del otro lado del Atlántico es muy fuerte. Nokia ha visto y ha sufrido la presión de fabricantes de dispositivos móviles de Asia. En fin, podíamos seguir. Tenemos un problema de competitividad que tenemos que discutir y tenemos que afrontar. Y a la vez nuestra balanza exterior, la balanza por cuenta corriente, y no solo en los países del sur de la zona euro, no solo en España y en otros países de la periferia, la balanza por cuenta corriente es positiva. Como los países del sur de la zona euro hemos ajustado nuestras balanzas por cuenta corriente, la zona euro tiene un superávit hermoso
más grande que el chino, por cierto, en su balanza por cuenta corriente. China está haciendo un reequilibrio de su economía hacia el consumo, la inversión, por lo tanto la demanda interna, y en cambio la zona euro está teniendo en estos momentos, en los momentos de salida de la crisis, un excedente grande de ahorro, una balanza por cuenta corriente positiva y datos que mejoran incluso en un momento en que el crecimiento ha vuelto a la zona euro. Por lo tanto, parece que hay elementos estructurales también que favorecen una posición fuerte desde el punto de vista desde el que los economistas empezamos a analizar la competitividad. Vamos a ver cómo está la balanza por cuenta corriente. Pero tenemos problemas de competitividad, no voy a pararme en ellos, se han dicho, se han repetido a lo largo de todas las intervenciones anteriores. Costes energéticos, problema muy serio. Invertimos menos en investigación, en desarrollo e innovación. Estamos muy lejos de lo que queríamos hacer en estos años y estamos extraordinariamente lejos de lo que están haciendo nuestros competidores, incluso competidores con niveles de renta per cápita o de PIB per cápita mucho más bajos que los nuestros. Tenemos un problema de competitividad en nuestro sistema educativo. Es verdad, y aquí en España tenemos ejemplos brillantísimos de escuelas de negocios que compiten en la Liga Mundial, pero las universidades europeas, con algunas excepciones, pocas, no compiten en la Liga Mundial, y hemos oído esta mañana, y yo estoy totalmente de acuerdo con esos razonamientos, que, por ejemplo, Europa, el conjunto de Europa, tiene necesariamente que dar formación y educación a miles y miles y miles de ingenieros, de matemáticos, de físicos, lo decía Ignacio Sánchez Galán. Hay estimaciones que hace mi colega Nelly Cruz, la comisaria ahora del cargo de la Agenda Digital, de la enorme demanda insatisfecha que existe en Europa en un momento en que el paro tiene los niveles que tiene, y en particular el paro juvenil, enorme demanda insatisfecha y que va a ir en aumento en los próximos años de jóvenes con capacidad, con educación, con formación, como para atender la demanda de los sectores de la economía digital, que son los que van a tirar más del crecimiento de los próximos años. En la economía digital tenemos serios problemas de competitividad respecto a otros países que van más avanzados y que avanzan por áreas en las que nosotros ni siquiera estamos presentes en el plano global, etcétera, etcétera. Y además a todo ello hay que añadir que tenemos barreras en el mercado interior. No le veo a Carlos Palacio, está ahí. Carlos Palacio hablaba de una cosa muy significativa. Como había algunos comisarios presentes, no ha querido ser claro, pero como yo soy comisario lo puedo decir. Ha dicho que no tiene problemas para competir y para vender sus trenes en Rusia o en Kazajstán, y ha dicho que tiene problemas dentro del mercado interior, incluso aquí. No ya en el mercado interior europeo, tiene problemas en el mercado interior español. Y yo, como comisario de competencia, tengo que ver casos de antitrust, de abuso de posición de dominio, fusiones, cárteles. Yo estoy sorprendido, en estos años de ejercicio de esta tarea, de la cantidad de barreras, a veces visibles y otras veces invisibles, pero realmente existentes, que todavía perviven en nuestro mercado interior, en la parte tradicional del mercado interior, en bienes que creíamos haber conseguido que circulasen libremente por todos los países de la Unión Europea en el año 1992. Tenemos barreras en el mercado interior todavía, tenemos barreras en el ámbito regulatorio excesivas. Es verdad, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Michel Barnier esta mañana, que teníamos que hacer y hemos hecho y estamos haciendo un enorme esfuerzo para regular el sistema financiero. Era imprescindible. Pero tenemos que hacer también un enorme esfuerzo para ver cuánta regulación, cuánta red tape, cuánta burocracia, cuánta traba inútil, que no aporta ningún valor añadido, existen en nuestras economías y ponen trabas a los nuevos emprendedores, ponen trabas a financiación de nuevas iniciativas, ponen trabas al intercambio, ponen trabas que a veces alguien trata de encontrarles justificación, pero que desde un punto de vista de la competitividad y de cómo queremos que funcione nuestra economía, no tienen ninguna justificación. A lo mejor la tuvieron en su día, pero no tienen ninguna justificación hoy. ¿Qué hay que hacer? El enunciado de lo que hay que hacer es muy fácil. Se ha dicho hasta la saciedad, y no solo hoy, por supuesto, en otras muchas ocasiones, más inversión, más productividad, más innovación, mejor cualificación de recursos humanos, por supuesto. Condición necesaria para que todas esas políticas, las que hablaba Ángel Gurría,
en el almuerzo de políticas de reformas estructurales. Condición para que esto funcione, pues que haya también una demanda, una política macroeconómica, fiscal y monetaria que acompañe los factores de crecimiento, los cilindros del motor, que decía él. ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva de la política de competencia? Y es a lo que quiero dedicar el resto del tiempo que tengo disponible. Primero, yo escucho a veces, y no solo en algunos gobiernos de la Unión Europea, también en representantes muy significados del sector privado, no digo siempre, pero en algunas ocasiones, en las reuniones que tenemos con empresarios, consejeros delegados, etcétera, escucho que la política de competencia, en los momentos en los que estamos, tiene que aflojar un poco. Y yo creo que es un enorme error pensar que nuestro problema de competitividad deriva de una aplicación demasiado estricta de la política de competencia, de la lucha contra los cárteles o de la lucha contra los abusos de posición de dominio o del control de fusiones o del control de las ayudas de Estado. Es exactamente lo contrario. En mi experiencia, la política de competencia crea el marco adecuado para que las empresas sean más eficientes, porque solo si hay competencia en el mercado, las empresas querrán pasar por delante de sus colegas, de sus competidores, para, a través de la eficiencia, ganar mayores cuotas de mercado, que si no, se las van a llevar quienes operan en el mismo mercado. Si hay más competencia, las empresas más eficientes, más productivas, sustituyen a las empresas más retrasadas, que ya no son viables, que ni siquiera con una reestructuración van a salir adelante y que, lógicamente, pues generan costes y generan problemas que hace falta reconvertir a sus empleados, a sus trabajadores. Tenemos que tener políticas de formación, la flexeguridad que llamamos en la jerga europea, tenemos que crear otras oportunidades, pero desde luego no salimos adelante si la mayor parte de los esfuerzos de las autoridades públicas y de los recursos públicos disponibles y de las regulaciones, en vez de tratar de crear el marco favorable para quienes tienen futuro, se empeñan en tratar de erigir de nuevo barreras de protección para quienes no tienen ese futuro. La productividad sectorial mejora con una política de competencia que ayuda a los más eficientes y que encuentra maneras de reestructurar a los menos eficientes. Y tercero, la competencia incentiva algo que es imprescindible, que es la innovación y la inversión. No es verdad que las inversiones que necesitamos, y me voy a referir ahora mismo a algunos sectores que ya han sido tratados esta mañana, que las inversiones que necesitamos en Europa deban venir de menos competencia. Si no hay competencia y dedicamos recursos a la inversión en mercados donde no hay competencia, vamos a hacer un uso muy ineficaz de los recursos y no podemos permitirnos ese lujo. La competencia incentiva la inversión y la competencia incentiva la innovación. Por lo tanto, productividad, inversión, innovación, competitividad tienen que ver con una buena aplicación de la política de competencia que acompañe otras políticas. No digo que sea la única, es la más barata, como ha dicho Gurría, le he pedido yo que lo diga en el almuerzo. Nosotros no gastamos dinero, con la política de competencia de la Unión Europea le damos a los Estados miembros la posibilidad de contribuir menos por el lado de los ingresos del presupuesto, porque las multas deducen la contribución de los Estados y el control de las ayudas de Estado hace que algunas ayudas no compatibles sean devueltas al Estado que las dio. No van a Bruselas, sino que van a donde sea, a Madrid, a París, a Berlín o a donde sea. Pero es verdad que hace falta otras políticas de acompañamiento, las ya tradicionales, no las voy a citar, no me voy a detener en ellos. Pero déjenme la segunda parte de la intervención, y le queda ya poco tiempo a esta segunda parte, cómo se ve desde la perspectiva del comisario de la competencia y de la política de competencia de la Unión Europea los problemas de los sectores que todos citamos como motores de crecimiento en Europa. Las telecomunicaciones, un sector con altísima capacidad de crecimiento y, por lo que hemos visto estos días, con Telefónica, altísima capacidad de generación de beneficios. Habéis tenido unos beneficios estupendos este año, el año pasado. Los has presentado el otro día. Pero hace falta invertir mucho. Y probablemente hace falta invertir mucho, no solo con recursos propios, sino creando unas condiciones para incentivar a otros inversores a que también
pongan su dinero y asuman su riesgo en ese sector, y para establecer cooperación entre el sector público, el presidente del Banco Europeo de Inversiones, que estaba aquí esta mañana, los bancos o agencias de desarrollo de los Estados miembros, los inversores privados, el sistema financiero, etc. Pero claro, no se puede decir, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la competencia, tenemos que invertir mucho para crear un mercado europeo de las telecomunicaciones, proyecto que yo apoyo 100%, necesitamos ese mercado europeo, y a la vez querer mantener los reguladores nacionales. Yo no digo que sea el mismo que quiere invertir el que quiere mantener los reguladores, pero afirmo y repito, hay quien quiere mantener los reguladores nacionales de telecomunicaciones, hay quien quiere asignar en cada uno de los Estados miembros el espectro radioeléctrico, hay quien trata de mantener barreras para que los servicios que percibimos de los operadores en el ámbito de las telecomunicaciones sigan siendo servicios nacionales y no sean servicios que les permiten ofrecer el mismo producto con unas economías de escala evidentes, a escala del mercado interior de 500 millones de consumidores y usuarios, etc. Por lo tanto, mercado interior de las telecomunicaciones es la otra cara de la moneda de lo que desde el propio sector se dice que se necesita para inversiones que nos permitan escalar en la escala de valor, la cuarta generación, competir con los over-the-top players, etcétera, etcétera. Basados en un mercado nacional, no en uno, en 28 mercados nacionales, no lo conseguiremos, no. Y no se va a conseguir manteniendo los 28 mercados nacionales y pidiendo al comisario de la competencia que adopte decisiones positivas en cualquier fusión que se le presente sin mirar la restricción de la competencia en cada mercado nacional. Las fusiones transfronterizas en Europa son imprescindibles en este sector y en otros. Las fusiones nacionales hay que mirarlas con lupa, porque como los mercados son nacionales, si se fusionan los que son grandes, pues todavía los problemas de competencia y de enquistamiento de una situación de fuerza de poder de mercado en el mercado nacional aumenta y no nos resuelve el problema que queremos solucionar. La economía digital es un sector muy complicado. Primero, porque no hay experiencia regulatoria, no ya del algoritmo, de otras muchas cosas más simples que el algoritmo, no hay todavía experiencia regulatoria ni siquiera a un nivel europeo de la protección de la privacidad, con esos enormes big data que existen en el mundo. Los reguladores de la protección de datos siguen siendo nacionales en Europa. Siguen teniendo que negociar y armonizar posiciones desde el punto de vista de cada uno de ellos para ir a hablar con el Departamento de Justicia en Estados Unidos o para negociar con otros interlocutores. No podemos seguir así. Para los derechos de autor de propiedad intelectual, llevamos hablando, y el comisario Barnier se encarga de eso directamente junto con Neelie Kroes en la Comisión Europea, cómo mejoramos el funcionamiento del mercado europeo de derechos de propiedad intelectual, que son claves para asegurar la interoperabilidad, la intercomunicación, para poder ofrecer servicios a través de la red, sistemas de pagos, contenidos educativos, culturales o de otro tipo, para ofrecer servicios a 500 millones de usuarios. Bueno, pues ahí sigue habiendo barreras. Yo, viviendo en Bruselas, no puedo ver la mayor parte de los programas que me interesa ver de las cadenas españolas, salvo que haga una cosa ilegal que no quiero hacer, que es pillarme un descodificador aquí y llevármelo en la maleta allí y pedirle a alguien que me ponga una parabólica al margen de la legalidad. Y estamos así. ¿Quién se resiste? Habéis dicho que habéis estado con la señora Merkel y con François Hollande y con mi presidente. A mí me encantaría saber, cuando hacéis esa pregunta, ¿quién se resiste? ¿Quién dice que no quiere un mercado europeo de las telecomunicaciones único, una agenda digital que permita eliminar las barreras interiores en el mercado europeo para poder competir en condiciones de igualdad con los grandes de la economía digital mundiales y en tantas otras áreas que necesitan un mercado interior? Voy a la energía. Lo mismo, más de lo mismo en otro sector. Primero, tenemos una restricción en el Tratado de la Unión Europea, que es que la decisión sobre qué energía primaria utilizar pertenece a los Estados miembros, nadie más. El Reino Unido ha decidido ir por lo nuclear y es una decisión suya. Hombre, tenemos que controlar cuánto dinero público hay metido, pero la decisión de ir por lo nuclear es perfectamente soberana del Reino Unido, lo mismo que la señora Merkel ha decidido parar lo nuclear.
Lo mismo que Italia decidió no tener nuclear, que nosotros decidimos aquí, estando yo en el gobierno, por supuesto, la moratoria nuclear, y así podíamos seguir. El energy mix, diferente. Interconexiones, ¿para qué vamos a hablar? Fallo de mercado tremendo y no hay todavía, a estas alturas, una forma, una estrategia europea para resolver los problemas enormes de interconexiones que no solo tiene la península ibérica, sino los bálticos, los británicos y otras zonas. Incluso dentro de Alemania hay problemas de interconexión. Las renovables. Bueno, tenemos objetivos comunes de renovables, pero los sistemas de financiación son distintos en cada país. En unos países van por los impuestos, en otros países por las tarifas, en otros países por una tarifa especial diferenciada de las demás. El tipo de exenciones que tienen las industrias de energía intensivas en el uso de energía son diferentes. En fin, estamos lejos, muy lejos de tener un mercado único energético y, como decía Ignacio Sánchez Galán, no podemos retrasar mucho la discusión porque podemos acabar con apagones. Aparte de los problemas de seguridad energética, y no vamos a hablar de eso en los momentos que estamos viviendo con Ucrania. En fin, concluyo, la competencia y la otra cara de la moneda, que es una regulación que apoye y que no ponga restricciones al mercado único, es clave, siempre lo ha sido, desde el principio de la integración europea, pero en estos momentos donde nos jugamos el crecimiento y la competitividad en una serie de sectores clave que todos sabemos cuáles son, es algo que solo a nivel europeo se puede hacer. Y es verdad que tenemos, y acabo como acababa Michel Barnier, tenemos que dar la batalla a los políticos, a los populismos, a los que quieren renacionalizar el proceso de integración europea, a los que quieren acabar con la integración europea, a los que quieren acabar con el euro. Eso pertenece a nuestra tarea como políticos. Pero hay políticos que prefieren no dar la cara en este tipo de debates porque temen que en su electorado nacional alguien les vaya a comer terreno. Y ahí la respuesta no puede ser defensiva, la respuesta tiene que ser proactiva, tiene que ser activa, tiene que ser de tomar la iniciativa, ver en qué áreas es imprescindible avanzar en la integración europea, aparte de la Unión Económica y Monetaria, y ahí, a diferencia de lo que sucedió en el año 85-86, cuando empezamos con el proyecto de mercado interior, entonces era el nivel político el que empujaba, el canciller Kohl, Delors, Mitterrand, incluso Margaret Thatcher empujaba el mercado interior, y los sectores económicos lo miraban con reticencia y trataban de poner un poco de palos en las ruedas o por lo menos algodones para que aquello no fuese demasiado rápido. Hoy es lo contrario. El problema quizás es que cuando escuchamos a algunos presidentes de empresas lo claro que tienen que tenemos que avanzar a escala europea, no tenemos tan claro qué les responden los jefes de Estado y de Gobierno cuando se lo plantean. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Almunia. Next we have, the next speaker is Rosa Garcia from Siemens Spain. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar estos próximos 10 minutos reflexionando con ustedes acerca de cómo utilizar la competitividad y la productividad para dejar en España una economía mejor. Y vuelvo a recordar las palabras del secretario general de la OCDE que el comisario Almunia ha estado mencionando justo antes que yo, ¿no? Hace apenas 10 años nosotros, los españoles, nos encontrábamos muy satisfechos con un proyecto económico nacional que pensábamos que podría ser sostenible. De pronto, basado sobre todo pues, en el ladrillo, en el turismo y en el servicio. Y de pronto pues, apareció pues, la crisis financiera y después la crisis de deuda europea y hace ya 7 años que estamos intentando reconstruirnos. Y durante estos primeros años pues, éramos como un barco al que de pronto nos habíamos dado cuenta que le habían salido tremendas goteras y nos hundíamos. Y lo único que nuestros gobernantes y que la sociedad civil podía hacer pues era luchar a intentar contener el desastre, evitar el hundimiento.
Gracias a Dios hemos reparado el barco y nos encontramos ahora en un momento crucial, teniendo que hacer una pregunta que quizá hubiéramos tenido que hacer hace 7 años, pero que nos encontrábamos tan inquietos y tan obcecados en salvar al barco que no habíamos sido capaces de hacer. Y es, cuando la crisis desaparezca, ¿qué país debe ser España? Y depende, y lo decía clarísimamente el secretario general de la OCDE, el señor Gurría, depende de qué país queramos ser, tendremos que hacer unas reformas estructurales u otras. Y países hay muchos y soluciones hay muchas, ¿no? Algunos podrían decir que nos interesa convertirnos en la China europea, en un lugar donde se produzcan cosas baratas y de tecnología, lo que yo llamo humorísticamente la España del todo a 100, y que nos interese competir principalmente por precio. Bueno, otros opinan que ya que el turismo va tan bien y que hemos sido capaces de aprovechar la primavera árabe con tanto éxito, pues quizás el futuro sea precisamente enfocarnos totalmente en este área y convertirnos en el parque de atracciones europeo. También. Otros podrían decir que ya que para el año 2040 más del 36% de la población española va a tener más de 65 años y somos realmente muy atractivos para el resto de los jubilados europeos, pues nos podríamos convertir en la residencia de las personas de la tercera edad europea. Pero la realidad del asunto es que cuando yo hablo con la sociedad civil, con los empleados, con los sindicatos, con otros colegas, presidentes de otras compañías, todos soñamos una España distinta. Una España que esté basada sobre todo en ser muy competitivas, precisamente porque innovemos. Porque innovemos y nos convirtamos en top, no solamente en el mundo de los servicios, sino también en el mundo industrial. Y si este es el caso, me gustaría proponer aquí que, aparte de seguir con las reformas que ya estamos realizando, nos enfoquemos sobre todo en 4 reformas principales. Y las 4 reformas empiezan por I, o sea que yo las llamo la regla de las 4 I's, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la continuidad y pido desde aquí mucho más foco en la innovación. Nuevamente nos hemos dado cuenta de que en los últimos años de la crisis hemos tenido que estar recortando absolutamente todo y una de las cosas que hemos recortado y con fuerza ha sido nuestra inversión en innovación. Este mismo año estaremos invirtiendo aproximadamente, es el primer año que empezamos nuevamente a aumentar la inversión en innovación y estaremos invirtiendo aproximadamente lo que invertía España en el año 2006. Realmente invertimos aproximadamente el 1,4 de nuestro PIB y esto es muy bajo comparado con lo que está haciendo Alemania, un 50% menos, o la media europea, un 30% menos. Pero es mucho más preocupante porque incluso países con un PIB per cápita mucho más bajo, como puede ser China, están invirtiendo muy cerca del 2% del PIB en I+D. Cuando hablamos aquí de esto, pues parece como que la culpa se la echamos constantemente al gobierno. No invierten suficiente, recortan. Bueno, pues los empresarios, en parte, somos muy responsables de lo que está pasando en el I+D del país. Porque mientras nuestros empresarios de otros países, como Alemania, un país que conozco bien, pues están invirtiendo aproximadamente 2/3 del PIB, del I+D que se está invirtiendo en Alemania, proviene de un I+D privado llevado principalmente por las empresas. En España los empresarios no representamos un poquito más que 1/3 del I+D que se hace en el país. Así que realmente es una de nuestras asignaturas pendientes. Bueno, también necesitamos apoyos, necesitamos una universidad que esté más unida a la empresa, necesitamos una
una investigación que no solamente se queda en una investigación teórica que se publique en el Nature, pero que se convierta en una patente, que la patente se convierta en un producto y que este producto lo podamos vender, facturar, pagar impuestos y que revierta nuevamente en una universidad mejor. Ojalá pudiéramos tener la mejor de las universidades, ¿no? Necesitamos una formación profesional que esté realmente pegada a las empresas también, porque como bien se ha hablado durante todo el día, los empresarios nos encontramos con que tenemos demandas laborales que no podemos ver cubiertas y proponemos una formación profesional dual. Y necesitamos una estructura que permite que se creen startups, donde se pueda innovar y que la función de esta startup que produzca innovación en España sea dos, ¿no? La primera de ellas es que crezca y se convierta al menos en una mediana empresa para que pueda competir con éxito en el futuro y sobrevivir en esta economía tan globalizada. O la segunda es que esta I+D acabe siendo absorbida por una gran compañía que la utilice nuevamente como un área de colección o de crecimiento, ¿no? Así pues, la primera I era esta innovación que llevaba oculta una E de educación. La segunda I tiene que ver con la industria. Si nos ponemos a pensar los países que realmente han sido capaces de salir de esta crisis casi ilesos, han sido países en los que más del 20% de su PIB es industrial. Porque la industria en este país, en España, a día de hoy, de todos los puestos industriales, el 89% de ellos son fijos. Pues que nos cuesta tanto trabajo educarlos para que hagan el trabajo con calidad, que realmente les preservamos sus puestos de trabajo recortando nuestros beneficios, incluso en los momentos más duros de la crisis. Porque a pesar de que en España la industria es solamente un 13%, el 50% del I+D español está hecho por estas empresas industriales. Y desgraciadamente, en estos años de crisis, hemos ido deteriorando el PIB industrial. Hemos decidido que era mejor destruir una fábrica que estaba en marcha porque los terrenos estaban frente a un lugar precioso en la bahía de Algeciras y podríamos construir una colección de chalets adosados. Y ahora ahí tenemos los chalets, ahí los tenemos vacíos y ya no tenemos los puestos de trabajo industriales. Para ello, nuevamente, tenemos que trabajar y tener una serie de políticas que permitan que la empresa industrial española tenga mayor tamaño. Pecamos de pequeños. Y cuando somos demasiado pequeños, tenemos problemas industriales de todo tipo. No podemos hacer un buen I+D. Nuestra productividad es un 35% inferior a las de nuestros colegas europeos, no porque nuestros empleados sean peor, no porque nuestra tecnología sea peor, sino por temas de tamaños. Tenemos problemas de financiación y tenemos más dificultad cuando queremos salir al extranjero. Tenemos que encontrar una energía que nos permita ser competitivos contra Estados Unidos y tenemos que tener clarísimo una seguridad jurídica para ser capaz de atraer inversiones industriales. Desde que una empresa como la nuestra, como Siemens, piensa en traer una fábrica desde Alemania hasta España, realmente pasan casi 5 años y no podemos estar temiendo que haya cambios regulatorios importantes que haga que ese business case se salga absolutamente deteriorados, ¿no? Y junto con esta nueva industria tenemos que pensar que en este momento el mundo está metido en la máxima, en la revolución industrial más potente, que es la revolución industrial 4.0, que permite construir productos individuales de forma masiva. Y como muy decía César Alierta esta mañana, está basada sobre todo en la virtualización y en la digitalización de la industria.
Tenemos dos Is en las que ya sabemos muchas cosas y España lo ha hecho relativamente bien. Una I es una I de infraestructuras, pero a pesar de que estamos haciendo una buena labor, tenemos que seguir trabajando en esta I para salvaguardar nuestra potencia turística y también para convertirnos en mejor potencia industrial. Unas infraestructuras ferroviarias en las que se acaba la alta velocidad o en la que el transporte de mercancías empieza a ganar fuerza o en la que se potencian los puertos o aeropuertos, tremendamente importante. La última I a la que me gustaría referirme tiene mucho que ver con el comisario Almunia y es la I de integración. Porque en estos momentos hay personas que piensan que para sacar al país adelante lo que habría que hacer es cerrar las fronteras para que no entren productos de la competencia, para que no entren talento extranjero, porque en el fondo solo aumentarán nuestras listas de paro. Pero la contestación es que España necesita más Europa, más y de integración. Un mercado único europeo, un mercado energético europeo, un mercado digital europeo, un mercado donde circulen las materias y productos de una forma muy clara, ¿no? Y por último, no quedarnos solamente pensando en Europa, en esta integración, sino que, como otros empresarios han dicho, es muy importante también trabajar con los acuerdos transatlánticos. Así pues, yo no sé si ustedes se creen o no que esta propuesta de una España innovadora y moderna es posible, o si piensan que estas 4 Is que les proponía son las que nos van a llegar allá. Pero lo que es muy importante y tremendamente urgente es que la sociedad, las personas que en este momento están en el poder y en la competencia, nosotros, los empresarios y la sociedad civil, nos reunamos para tener un proyecto a largo plazo, nuestro proyecto, y que rememos todos en la misma dirección. Gracias. Thank you very much, Rosa. Our next speaker is Andrzej Kudelski, who's the Chairman and Chief Executive of the Kudelski Group. So thank you. It's really a great honor to address this panel. So I was interested to witness one experience. In a very highly competitive sector, information technology, why we have decided to establish one of our global R&D center in Spain, in Madrid, in 2012. Our group, the Kudelski Group, is active in digital TV technology, including internet TV, over-the-top internet TV, cybersecurity, and parking system. We are at this level global with over 3,000 employees, and 2/3 of the employees are engineers. And in our sector, there is no global consumer. We are a global company, but the consumer are different. We are also investing in a quite substantial way, over $1 billion in R&D over 5 years, more than 20 to 25% of our annual revenue. Naturally, we have also suffered from the European economical crisis, but at the same time, we have seen opportunity in emerging markets as well as in the United States. Our structure in terms of R&D has been decentralized in a way that we have R&D center in Europe, in Americas, and in Asia, in a way to be closer to the different markets. So in 2012, in the middle of the European crisis, we have decided to create a new R&D center that was really cost competitive. And the interesting element is that we have different candidates. First, we were looking at US, China, India, UK, Spain, and having as one of our reference, Switzerland. We have taken few criteria to decide in which place we should do such a center. We have looked at productivity, cost structure,
flexibility of the labor market, availability of young and well-trained engineers, and connectivity, both in terms of internet broadband and travel connectivity. Now the question, which type of R&D were we looking for? First, for a global client base, so not just targeting a local market. At the same time, we were looking at doing R&D for new technology, like clouds, like over-the-top. Also, a key element was to have engineers that are able to work on transversal projects, basically looking at different types of technology within the IT sector. And finally, and that is, I think, something very key and where we have found interesting talent in Spain, people that are open-minded and ready to work even outside of the country. Now, we have taken this decision in early 2012 and we have executed it in 2012. So it's also showing that it's possible in Spain to take the decision pretty quickly. We have chosen Madrid as our site for this R&D center. We have grown within very few years from 10 to 80 employees with really quite a high speed. Now, a few figures that are pretty interesting. The average employee age, 32 years old. We have established a graduate hiring plan, and the average year of the engineers that we have hired were 28 years old. We have hired engineers locally from different universities like Barcelona, Granada, Huelva, Madrid, País Vasco, Sevilla, Valencia, and others. And on top of that, and I think it's also a very good sign, we have been able to have a fully local management. So it's important to say that not only we have found the right engineer, but also the right management. Few lessons learned. First, we have been really looking in a systematic way. If you take many things that were said about Southern Europe in 2011, 2012, we should have not taken such a decision. But we have taken a very systematic approach, looking at fact rather than some urban legends. And we see today that we were basically right. And not only today we have considered that we have been successful, but we are continuing in the same path. Now we have done this choice, and I would say that it was not an intuitive choice, because to invest in R&D in Spain when our revenue from this market was declining in this market was not obvious, but we still have decided to do it. But the interesting element is that it has been making sense, but we have also considered this team as an excellent team to address the Latin American markets, where you have some proximity in terms of way of thinking and also in terms of languages. But the interesting element is that we have taken in 1998 a similar decision by investing in Asia, in Southeast Asia, when all the others were just taking the investments back. That is bringing me to a few personal notes. What is really important in business life is to give the opportunity to the younger generation. We have tried to do it not only in Spain, but all the way within our group for many years, considering that younger generation are ready to take new risks, are able to think outside of the box in a different way. But of course, you need to be ready to tolerate some mistakes, because younger people may do mistakes, they can also do great things, and what is important is to take what is good and to be able to select what is wrong. But what is interesting is that to be able to take such a decision, to invest in such a R&D center, that was one prerequisite, was to have a flexible labor market in a way that if we are doing errors, we can correct the thing quickly. And for that, the engagement and the decision of the Spanish government, not only one government, but the successive government, have been a really very important element that have bring us to take this decision. And today, we consider that what has been done in Spain in terms of economical decision, in terms of reform of the labor market,
is really something that has helped us at least to make our investment, and we think that it's really a right move in the right direction. And I'm not saying that we have done something great, but we have just tried to make our small contribution in the right decision. And I wish to the Spanish economy and to Spain to really being able to capitalize on such type of move and to think ahead and to think that R&D and to have some new innovative industry in the country is a real way to go forward and to can create a much better future for the next generation. Thank you for your attention. Thank you, Andre. The last speaker on the panel today is Jose Vicente de los Mozos, who is not the chairman of Renault España, but the executive vice president of strategic marketing for the Renault Group and on the board of Renault. Executive committee, sorry. Estimado vicepresidente de la Comisión Europea, don Joaquín Almunia, estimado ministro, secretario de Estado, resto de autoridades, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se ha cursado a Renault para participar en este importante Global Forum Spain, que considero una gran iniciativa. Hoy actúo como telonero, antes de que llegue el primer ministro. Pero soy un telonero donde mi sector representa el 10% del PIB de este país, con lo cual el sector del automóvil es un sector importante y, como tenía puesto en el título de mi conferencia, la industria del automóvil, uno de los motores de la recuperación económica. Hemos visto en estos 2 años de crisis que realmente el sector del automóvil ha tirado en este país. Pero vendré un poco más tarde. Lo que quiero decirles hoy son 3 puntos de vista. El primero, cómo desde un grupo global Renault, cómo vemos la visión del automóvil. Después, qué ha hecho Renault, que era una empresa totalmente europea a principio de la crisis, cómo hoy somos una empresa global. Y tercero, qué hemos hecho en España para ser hoy líderes del sector del automóvil y ejemplo de empresa económica en este país. No me equivoco si digo que el automóvil ha sido uno de los principales elementos que han contribuido a la gran transformación de esta sociedad en las últimas décadas, procurando la movilidad a millones de personas y dinamizando la economía con inversiones multimillonarias. Estas inversiones están dedicadas a la producción y a mejorar la seguridad y eficiencia de los vehículos. Este último aspecto es uno en los que destaca Renault a través de la alianza Renault-Nissan, ya que para el desarrollo del vehículo eléctrico se han invertido más de 4.000 millones de euros. Pero esta apuesta es insuficiente si no viene acompañada por una política constante de apoyo de todas las administraciones públicas para el desarrollo de infraestructuras necesarias. Y aquí en Europa hemos visto que no hemos seguido el camino que han seguido otros gobiernos, como en Estados Unidos, como en Japón, como mismamente los países nórdicos, y desde luego grandes capitales en este país como Madrid, como Barcelona, que tienen problemas de emisiones de NOx, las cero emisiones puede ser un problema, y tenemos que racionalizar el vehículo eléctrico. Con todo respeto, no es poner un poste eléctrico en un pequeño pueblo, sino que, para que se hagan una idea, el 60% del automóvil en este país se hace alrededor de grandes capitales como Madrid y Barcelona. Luego, la electrificación de ciudades Madrid y Barcelona puede ser una apuesta por el cero emisiones y una apuesta donde el Gobierno espero que nos ayudes. Además, uno de los aspectos importantes que mueve a la industria automotriz en la actualidad es crear vehículos asequibles para todo el mundo. Si nos fijamos a finales del siglo XX, el famoso BRIC, Brasil, Rusia, India, China, representaba el 8% del mercado del automóvil. Hoy en día, estos 4 países representan el 35% de las ventas mundiales. Vemos a la gran velocidad con la que estos países están creciendo. Y eso que, a pesar de que 3 de los últimos mercados redujeron sus ventas durante el último año. Rusia cayó un 5,9%, Brasil 1,6% y la India 7,5% en un mercado global que creció más del 3,9%. En este entorno, la alianza Renault-Nissan se ha situado entre los 4 principales grupos industriales del automóvil a nivel mundial, con unas cifras de ventas superiores a más de 8 millones, incluyendo nuestra filial Autobaz en todo el mundo, lo que significa que 1 de cada 10 vehículos que ruedan en el mundo proviene de la alianza. Si analizamos solamente los resultados de Renault en el año 2013, ha sido el grupo que más hemos crecido
en Europa. Y seguimos creciendo a escala internacional con una cifra de más de 2,6 millones de unidades vendidas. Nosotros lanzamos en el año 2011-2013 el plan Renault Drive the Change, que hemos cerrado en diciembre de 2013 con un resultado positivo y un free cash flow superior a más de 2.000 millones de euros, y donde podemos decir hoy que el Grupo Renault ostenta una situación financiera sana, unos costes controlados y una capacidad para invertir en nuevos mercados. A nivel de estos 3 años, hemos avanzado nuestras ventas fuera de Europa, pasando de un 37% en el 2010 a más del 50% en el 2013. Hemos trabajado en la innovación en nuevos modelos globales, como Duster, Sandero. Hemos trabajado en nuevo diseño, como ejemplo es el nuevo Clio 4, que aporta diseño, tecnología, respeto medioambiental y conectividad. Y hemos trabajado también en vehículos en este país, como Renault Captur, un pequeño crossover que es líder en muchos países en Europa y que se exporta a más de 40 países y lleva como orgullo la marca España. Y además aplicamos día a día lo que llamamos la frugalidad ingeniosa. Es decir, a veces cuando creemos que no hay soluciones para encontrar a los problemas, la frugalidad ingeniosa siempre nos permite resolver algunos de los problemas. Pero si nos centramos ya en España, ¿qué pasa en nuestro país? Muchos de ustedes no lo saben, pero Renault lleva más de 6 décadas fabricando coches en este país, y Renault tenemos 4 fábricas, en Palencia, donde hacemos la familia Megane, Valladolid, donde hacemos Captur, motores en Valladolid, hacemos más de 1.400.000 motores que montamos en vehículos Renault, Nissan o Daimler, y más de 1 millón de cajas de velocidades en Sevilla. Pero esto no es todo. Si sumamos las 3 fábricas de Nissan, hace que la alianza Renault-Nissan en España tengamos 7 fábricas, más de 15.000 personas de empleo directo y más de 60.000 empleo indirecto. Y si vemos la facturación del grupo Renault-Nissan en España, es más de 7.500 millones de euros, lo que nos sitúa en el 10º grupo de este país en facturación. Nosotros vimos hace tiempo que en España teníamos que luchar por sobrevivir. Yo creo que es una palabra, se ha hablado mucho de crecimiento, pero sobre todo los que trabajamos en filiales, es la lucha por sobrevivir. Sabemos que si no éramos más competitivos que los demás, no tendríamos futuro. Y esto se hizo en el año 2010 con el primer plan industrial, que trajo el mantenimiento de la fábrica de Valladolid y la nueva apuesta del modelo Captur y los nuevos motores H4 y H5, y el primer acercamiento a la tecnología eléctrica de masa, donde hoy Renault tiene liderazgo en España con la fabricación de Twizy en la fábrica de Valladolid. Estos proyectos se realizaron con una inversión de 500 millones de euros y ha hecho que en los últimos meses hayamos integrado un nuevo turno de fabricación en Valladolid, que ha supuesto una contratación de más de 500 personas. Pero nosotros no paramos ahí, y en el año 2012, en noviembre, presentamos el nuevo plan industrial. Tuvimos la suerte que en ese momento nos acompañó el presidente del Gobierno y dijo públicamente que era su primera buena noticia desde que era presidente del Gobierno. Es decir, nosotros vimos en ese momento que España era un país de futuro. Hoy me alegra que 14 meses después veamos que en este fórum se habla de futuro en España, con lo cual estamos muy contentos de la visión que tuvimos en este momento. Este plan de inversiones supuso 2 nuevas plataformas, 4 nuevos productos y un compromiso de volúmenes de más de 280.000 vehículos en la fábrica de Palencia, además de permitir incrementar fabricaciones de motores y cajas de velocidades. Todo eso va a suponer 1.300 puestos de trabajo a final del plan y, sobre todo, mejorar las condiciones de competitividad de las factorías del montaje de Palencia y Valladolid. Pero no solo eso. Hoy en España tenemos más de 900 ingenieros de I+D+I y donde todo el know-how de motores diésel de baja emisión se hace en Valladolid. Una empresa como Renault, que en el año 2013 ha sido el constructor europeo de menor emisiones con 115 gramos. Y además, donde traemos el know-how de nuestros motores de Fórmula 1, que llevamos más de 10 años siendo campeones del mundo, y esperemos que este año, a pesar de los primeros ensayos, también podamos conseguirlo. En conclusión, considero que la velocidad del motor industrial de Renault en España va a una velocidad constante y fortalecida por los 2 planes industriales firmados. Sin embargo, el motor de nuestra actividad comercial va mucho más a ralentí, motivado por un mercado interno al que todavía le cuesta despegar. Si fijamos el mercado interno, en el año 2007 se llegaron a vender más de 1.900.000 vehículos. El año pasado, gracias
a la ayuda del Gobierno, con 5 planes PIB hasta este momento y 3 PIMA Aire, hemos llegado a vender 750.000 vehículos. Este país debe tener un mercado mínimo de 1 millón de vehículos. Y esa cifra debemos conseguirlo entre todos lo antes posible para poder compensar las exportaciones. Desde la visibilidad que me otorga tener la responsabilidad de las fábricas a nivel mundial del grupo, desde París, puedo transmitirles que en España tenemos factores muy positivos que fomentan la competitividad de nuestra industria del automóvil. Estos factores positivos son un saber hacer y una experiencia de más de 6 décadas de fabricación. Una fortaleza en programas de I+D+I, donde la ingeniería española es una referencia en toda Europa. Esta mañana Ignacio Sánchez Galán hablaba de los ingenieros, desde su puesto de el presidente del Consejo Social de Salamanca. Yo, que le he seguido desde el Consejo Social de Valladolid, puedo ratificar. Y hoy en día estamos creando técnicos, no ingenieros. Y es muy importante crear ingenieros, porque cuando entrevistamos ingenieros en otros países europeos, tienen una formación mucho más completa que la nuestra. Y esto es un problema. Pero, sin embargo, hemos reaccionado y es cierto que la Administración está abierta y hemos podido desarrollar programas de formación profesional cada vez más próximos a la realidad empresarial y donde las Administraciones han dado un paso de gigante en los últimos años para ofrecer soluciones cada vez más adaptadas a la demanda actual laboral. En nuestro caso, hemos creado nuestro programa Renault Experience, es la primera escuela de formación del automóvil basada en 3 pilares. Una, formación de ingenieros, con 12 meses de formación práctica. Otro pilar formando a todos los metieres estratégicos y una tercera formando a todos los operarios. La formación es un elemento clave de la competitividad. Otro tema importante, positivo, es los recientes convenios locales que nos han permitido mayor flexibilidad, lo que trae consigo mayores cotas de competitividad de cara a la lucha por nueva actividad. Y otro elemento positivo que nos ha dicho es un buen management. Cada vez hay más españoles fuera de España. Les voy a comentar una anécdota. Yo la primera vez que fui expatriado, en el año 90, en Francia había muchos porteros y técnicos. Difícilmente era difícil ver ejecutivos de alto nivel. Yo les puedo decir que hoy en Francia hay una gran cantidad de ejecutivos españoles, pero no solo en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Y eso quiere decir que en este país se saben hacer las cosas bien y eso es un elemento importante. Las administraciones locales, regionales y del Gobierno de España son muy sensibles a nuestra realidad. Y es de reconocer que las políticas puestas en marcha por los últimos gobiernos se han situado por encima de las luchas partidistas, hablo del sector del automóvil, trabajando conjuntamente administraciones de signo político distinto, pero con un objetivo común, como es la búsqueda continua de la competitividad de nuestras fábricas. También es importante señalar la sensibilidad y responsabilidad de las fuerzas sindicales mayoritarias de este país que han sabido comprender la situación, lo que ha llevado a la formalización de acuerdos estables de futuro. Todo ello ha permitido que la competitividad de nuestras fábricas se sitúe en los primeros lugares en los rankings internacionales, siendo un benchmark de referencia para otros países. Pero también la realidad actual tiene sus puntos menos positivos. La debilidad del mercado interior hace que nuestra industria se mantenga a través de la exportación y este es un riesgo en el futuro que puede provocar movimientos de presión para el acercamiento de la producción a sus mercados de consumo. En este sentido, nuestra ubicación periférica en Europa penaliza nuestra competitividad, al suponer un mayor coste logístico suplementario que nos pone en déficit con otras implantaciones industriales próximas a los mercados de consumo. Un mercado interior todavía débil produce frenos al desarrollo de nuevas tecnologías de movilidad. Me estoy refiriendo al vehículo eléctrico y donde una ralentización en las inversiones públicas puede provocar el riesgo de desfase de modernización con países de nuestro entorno. No me quiero ir sin proponer una serie de recomendaciones. Primera, fortalecer el consumo interno para garantizar la perennidad de nuestra industria. Hay que ser creativo a la hora de proponer planes que enganchen al consumidor. Segundo, debemos de explotar las oportunidades que se producen en nuestro entorno. Por ejemplo, el Magreb supone una oportunidad de futuro para las fábricas españolas. En nuestro caso, nuestras fábricas de mecánica que producen motores en Valladolid y cajas de velocidades en Sevilla tienen una gran oportunidad en la fábrica de Renault en Tánger, en el norte de Marruecos. Para ello es necesario que las administraciones trabajen para hacer más fluido el paso del estrecho. Me refiero a facilitar y abaratar
la logística del transporte. Fomentar inversiones en tecnologías basadas en soluciones de movilidad sostenible como son los vehículos eléctricos. Además, se hace necesaria una política de la gestión de la energía que no penalice la competitividad de nuestras fábricas. Para hacerles un benchmarking, fábricas fuera de Europa en gastos fijos de electricidad consumen 1/3 menos que nuestras fábricas europeas en costes. Profundizar en la flexibilidad laboral a través del diálogo social, tal como ha hecho Renault en España y en Francia, para hacer frente al problema de sobrecapacidad de producción que tenemos en la industria del automóvil en Europa. Finalmente, tenemos que integrar y hacer más competitiva la cadena de valor de nuestros negocios, proveedores, fabricantes y clientes. Renault España tiene como lema interno unidos para ser líderes y aquí radica la clave del éxito en la organización de este foro. Unidos todos, administraciones públicas, empresarios, agentes sociales, para alcanzar el liderazgo de nuestro país y del entorno común europeo en todo el mundo. Gracias por su atención. Thank you very much indeed, Mr. Los Mozos. I'm sorry to say that we have to actually end the session now, as Mr. Rajoy is almost in the building, which is, but that's very good news for Mr. Almunia, because it means that these questions will not be put to him, including the various questions I had for him. So that'll have to wait for another time. But thank you very much indeed to the panel, and thank you very much.